En el siguiente gráfico podemos apreciar cambios en la presión alveolar e intrapleural, así como también cambios en el volumen pulmonar durante un ciclo respiratorio, es decir, durante una inspiración y una expiración. Como ya hemos señalado, ¿no es cierto? Durante la inspiración la presión alveolar es menor que la atmosférica, y eso se nota acá porque alcanzamos valores negativos de presión alveolar. Eso hace que el aire ingrese y por lo tanto los pulmones comienzan a llenarse de aire en la fase de inspiración, alcanzando en reposo alrededor de 0,5 litros, 500 ml. Como ustedes pueden ver también, durante la fase de inspiración la presión intrapleural se hace más negativa, bien, lo que facilita la expansión de los pulmones y también mantiene expandidos los alvéolos. Posteriormente, en la fase de expiración, la presión alveolar aumenta por sobre la presión atmosférica, como se ve aquí con valores positivos, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera el aire se mueve desde los alvéolos hacia el medio externo. Al salir el aire de los pulmones, entonces disminuye el volumen pulmonar, que es lo que vemos aquí en la fase de expiración. Por su parte, vemos que la presión intrapleural sigue siendo negativa, pero se hace menos negativa durante la fase de expiración, lo cual también facilita entonces que los pulmones se retraigan sin que los alvéolos colapsen. ¿Ok? A su vez, aquí vemos de color rosado, ¿no es cierto?, lo que es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Y como ustedes pueden ver, la presión transpulmonar disminuye en la fase de inspiración y aumenta en la fase de expiración. Esto es importante porque la disminución de la presión transpulmonar va a facilitar la expansión de los pulmones, pero el aumento de la presión transpulmonar tiende a hacer que esto se retraiga, lo cual es muy lógico durante la fase de expiración. Bueno, entonces, como hemos dicho, la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. La importancia que tiene es que es un indicador o una medida de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar los pulmones mientras se expanden. Por lo tanto, la presión transpulmonar es una presión que se opone a la expansión pulmonar. Por otro lado, la distensibilidad pulmonar tiene que ver con el grado de expansión de los pulmones, y esto es muy parecido a lo que nosotros ya vimos con los vasos sanguíneos. Tiene que ver con la variación de volumen por unidad de variación de la presión transpulmonar. Y también acá la pendiente de esta curva va a ser directamente proporcional a la distensibilidad. Entonces, por ejemplo, si decimos que en humanos la distensibilidad pulmonar total de ambos pulmones es de 200 ml de aire por centímetro de presión transpulmonar de agua, significa que cada vez que la presión transpulmonar varía en 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar varía en 200 ml. Todo esto que estamos analizando va a ser importante luego para entender el diagrama de la distensibilidad pulmonar. Y las características de este gráfico de distensibilidad pulmonar van a estar determinadas fundamentalmente por las fuerzas elásticas. Entonces, estas fuerzas elásticas van a depender en gran medida de las fuerzas elásticas del tejido pulmonar y las fuerzas elásticas causadas por la tensión superficial, entonces en torno a los alvéolos, que en gran medida tiene que ver también con el líquido surfactante o el agente tensioactivo.
Cuando analicemos las curvas de distensibilidad pulmonar, o mejor dicho, ¿por qué hablamos de curvas? Hablamos de curvas porque la distensibilidad va a ser un poco distinta en la fase de inspiración que en la fase de expiración. Entonces va a haber una curva para la fase de inspiración y otra para la de expiración. Entonces, como hemos dicho, la presión transpulmonar, entonces, si es negativa, significa que van a predominar las fuerzas expansoras. Si la presión transpulmonar es cero, significa que las fuerzas colapsantes y las expansoras son iguales. Y si la presión transpulmonar es positiva, significa que predominan las fuerzas colapsantes sobre el pulmón. Entonces, esta presión transpulmonar, nosotros podemos ver el efecto de la presión transpulmonar a través de la presión torácica, a través de la pared torácica, a través de la pared pulmonar o a través del sistema respiratorio completo. Y eso implica que para hablar de presión transpulmonar yo tendría que considerar, en el caso a través de la pared torácica, las variaciones en la presión intrapleural y la atmosférica. Si pienso a través de la pared pulmonar, tendría que pensar la variación o la diferencia entre la presión alveolar y la intrapleural. Y finalmente, a través del sistema respiratorio completo, sería la variación entre la presión alveolar y la presión atmosférica. Bueno, aquí vemos el gráfico de la distensibilidad pulmonar y nos vamos a dar cuenta, como hemos señalado, que la distensibilidad durante la fase de inspiración es distinta a la distensibilidad durante la fase de expiración. Esta diferencia entre ambas curvas se le conoce con el nombre de histeresis, así se denomina este fenómeno. Ahora, la distensibilidad se relaciona de manera inversa con la elastancia, es decir, a mayor porcentaje de fibra elástica, menor va a ser la distensibilidad. Entonces, las fuerzas elásticas del tejido pulmonar van a depender en cierta forma de la concentración o cantidad de fibra elástica y del colágeno. Si aumenta la fibra elástica, se va a ver disminuida la elasticidad. Si disminuyen la fibra elástica, esto va a facilitar la expansión, pero va a afectar la retracción. Si aumentan las fibras de colágeno, se va a disminuir la capacidad de expansión del pulmón. Ahora, también las fuerzas elásticas tienen que ver con la tensión superficial a nivel alveolar y por lo tanto van a depender de la secreción del surfactante o sustancia tensoactiva. Entonces, la elasticidad pulmonar depende entonces de la estructura fibroelástica del parénquima pulmonar, cantidad de fibra de colágeno y elástica. Va a depender de la tensión superficial en la interfase aire-líquido alveolar. Va a depender del tejido elástico y tejido conectivo en los vasos y bronquios asociados a los pulmones. Y va a depender del contenido de sangre en el lecho vascular pulmonar. Entonces, en este gráfico, si observamos las curvas de distensibilidad, nos vamos a dar cuenta que la distensibilidad es mayor en la fase de expiración. Fíjense ustedes que la pendiente es mayor. Durante la expiración se facilita la salida de aire. Durante la inspiración, esta se ve dificultada porque hay que vencer, como hemos dicho, todas estas fuerzas elásticas que se oponen, ¿no es cierto?, a la entrada de aire y a la expansión de los pulmones. Bueno, ¿a qué nos referíamos con esto del surfactante pulmonar o agente tensioactivo? Bueno, sucede que los alvéolos, que son estructuras redondas de pequeño radio, mientras más pequeño sea el radio de una esfera, mayores van a ser las fuerzas que tienden a hacer colapsar la estructura.
Ahora, los alvéolos, la superficie interna de los alvéolos contiene agua, ¿no es cierto? Contiene un líquido, y eso va a hacer que la tensión superficial, como la tensión superficial del agua es mayor que la del gas, va a tender a hacer colapsar las paredes de los alvéolos. ¿Cómo se evita que esto suceda con cada expiración, particularmente con cada respiración? Bueno, con la secreción del surfactante. El surfactante es una película que va a rodear toda la cara interna de los alvéolos, y lo que va a hacer es reducir la tensión superficial. Al reducir la tensión superficial, entonces el alvéolo no colapsa. ¿Qué es el surfactante o agente tensioactivo? Está formada principalmente por distintos tipos de fosfolípidos, por ejemplo el DPPC, que es el dipalmitoil fosfatidilcolina, y por lipoproteínas de diverso tipo. Este surfactante es producido por los neumocitos de tipo 2. Las paredes de los alvéolos contienen neumocitos de tipo 1 que forman el epitelio escamoso simple, pero intercalado entre ellos están los neumocitos de tipo 2, que son los que producen el surfactante en respuesta a diversas hormonas, y este es el que reduce la tensión superficial. La reducción en la tensión superficial aumenta la distensibilidad pulmonar. ¿Okay? Ahora, como hemos dicho, dentro de las hormonas que participan o afectan a los alvéolos de manera significativa en relación a la producción del surfactante, está el cortisol, los glucocorticoides, ya que este va a favorecer, por un lado, la diferenciación de los neumocitos de tipo 2 y va a estimular la producción del surfactante. Por otro lado, las hormonas tiroideas T3 y T4, el estradiol y la xantina, van a estimular la producción y o la liberación de este surfactante. La insulina, en cambio, tiende a inhibir la producción de surfactante, y los estimulantes beta-adrenérgicos solo favorecen la liberación del surfactante. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, el surfactante, como hemos dicho, está formado por una mezcla de fosfolípidos. Por ejemplo, inicialmente predomina la fosfatidilcolina, ¿no es cierto?, que va a ser suficiente alrededor de la semana 28. En la semana 29 aparece el fosfatidilinositol, ¿no es cierto?, que llega a su mayor concentración entre la semana 32 y 34, y luego a la semana 35 aparece el fosfatidilglicerol, que es uno de los principales fosfolípidos en el pulmón maduro. Bueno, la relevancia que tiene esto, ¿no es cierto?, es que si no está bien maduro el pulmón, es decir, si no se han diferenciado los neumocitos de tipo 2 o la producción del surfactante, y por lo tanto la producción de surfactante insuficiente, eso va a afectar la tensión superficial. En otras palabras, no va a bajar, o si ustedes quieren, lo que va a pasar es que va a aumentar la tensión superficial, tendiendo a hacer colapsar los alvéolos. Cuando los alvéolos colapsan producto de esta baja producción de surfactante, le vamos a llamar a eso atelectasia. Entonces, uno de los problemas de los recién nacidos prematuros es esta atelectasia a nivel alveolar, que se va a producir este colapso alveolar, que va a impedir un adecuado intercambio gaseoso y por lo tanto puede ocasionar la muerte.